Eso no es en mi casa. Eso es en la tuya. What are you pouring into your cup? I'm very good English breakfast tea. Are you sure? Yeah. Bueno, buenas tardes. Domingo 30 de agosto, otra charla en vivo con criadores de todo el mundo que organizamos ya hace 3 meses en el Orador Retribuico Argentino. Quiero darle la bienvenida hoy a Linda Mayor de Inglaterra, al criadero Linjor, y a Francis Smith, que nos va a dar una gran mano con la traducción de esta charla. Bueno, darle la bienvenida a ambas, las gracias en nombre mío y del resto de la comisión directiva que me acompaña. Y bueno, Francis, transmitiré lo mismo a Linda. Y bueno, la primera pregunta, la de siempre, que nos cuente brevemente sus comienzos y después le vamos trasladando las preguntas que vayan ingresando. Bueno, Linda, Marcelo would like to thank you on behalf of the Labrador Retriever Club of Argentina. And we're very pleased to have you here as a respected breeder and judge of the breed to help us through with the questions that the club and the people have prepared for you. Thank you. I'm very honored that you asked me. Dice que para ella es un gran honor que la hayan invitado. Básicamente que nos cuente sus comienzos. A ver. Okay. The first question, Linda, is can you please tell us how you started off in dogs and especially in labs, or was it straight into labs? When I was young, we lived in the country, and always I had my love of dogs and animals from my mother. And I used to collect the stray dogs and bring them home. And my mother used to take me to the police station to say, no, we're not having those anymore. And okay, then when let me translate and then we'll carry on. Okay, dice que sus principios, cuando era una niña todavía, vivían en el campo con sus padres y ella heredó el amor por los animales en general de su madre. Y bueno, cuando iba por ahí y encontraba perros mestizos, se los llevaba hasta la casa y la madre la llevaba después a la policía para decir, no, nosotros no podemos tener estos perros. Olios. So when I was, I don't know if I was 7 or 9, my mother took me to see a Walt Disney film called Old Yeller, which was about a Labrador, and in the end he dies and leaves behind a little puppy that does all the same things that he did. And from that day on, I always wanted a Labrador. Ok, cuando ella no recuerda si tenía 7 años o 9 años, su mamá la llevó al cine un día a ver una película de Disney que se llamaba Old Yeller. Esta película tiene como protagonista un labrador que, bueno, hace un montón de cosas a través del tiempo y, bueno, finalmente llega el momento, el perro se muere y deja atrás un cachorro que hacía exactamente las mismas cosas que hacía él. Entonces, bueno, desde ese día ella supo que siempre quería tener un labrador. Yes. So from then, I didn't get my first Labrador until the first year of my wedding anniversary. And I bred her and she produced my first reserve CC winner. Bueno, no pudo tener su primer labrador hasta el primer año del aniversario de casada, o sea que tuvo que esperar unos cuantos años. Y de esa perra, cuando la cruzó y tuvo su primera cría, tuvo la primera perra ganadora de reservado CAC, o sea, reservado Challenge Certificate en Inglaterra. Orios. 48 years later, I'm still here. 48 años más tarde, todavía estoy aquí. Wow. Tremenda la cantidad de años que sin duda una persona que conoce muchísimo la raza. Frances, le gustaría preguntarle a Linda cuáles son, si es una o varias, las faltas que está viendo más graves hoy por hoy en la raza. She said, well, first thing he says is that it's admirable the amount of years and your knowledge acquired in the breed.
As the first question from the club, they would like to ask you, what are the main problems you are seeing in the breed at the moment? I think some of the hereditary problems that we have, there is a lot of, the hip dysplasia now seems to have got better, some problems with OCD, and now we have all these DNA tests that it's very difficult to get a stud dog that's very clear with all the DNA tests that we have to do. I don't always think that we need to do all these DNA tests. Ok, dice que en realidad probablemente lo que más preocupa es un poco los temas hereditarios. Ya pareciera que el tema de la displasia no es un problema tan grande en la raza, está bastante resuelto. Pero hay otros problemas como OCD y otras cosas más que hoy hay tantos test de ADN para hacerle a los perros, para ver los problemas que pueda haber, que, bueno, se complica un poco y no sabe si está totalmente de acuerdo con el tema de que deba haber tantos tests. For me, in my kennel, I do the hips, the elbows, the eyes, PRA, Optogen, obviously, and EIC on my males. That's all the DNA. What is EIC? EIC is exercise-induced collapse. Okay. I have never bred it. I have never seen it except on a video, but now it's becoming more and more important in America and in Europe that we have this test done. Ok. Una frase que me quedó de la frase pasada de ella es que hoy por hoy es muy difícil encontrar un padrillo que esté completamente libre con todos estos tests que hay actualmente. Ella en sus perros testea codos, caderas, obviamente atrofia progresiva de retina, y está prestando atención en especial al colapso sobre ejercicio, que ella no ha tenido ni ha tenido problemas en la crianza con esto, pero es un tema que está surgiendo tanto en Estados Unidos como Europa en este momento y hay que prestarle la debida atención. Eso es todo. ¿Estamos ahí? En cuanto a la parte hereditaria, sí, ¿querés agregar algo más vos? No, digamos, básicamente esa es lo que a ella más le preocupa, es básicamente el tema, como contaste vos, el tema de enfermedades hereditarias. La mayoría de los criadores que hemos reporteado tanto de Europa como de Estados Unidos coinciden con ella en decirnos que, bueno, hay tantas enfermedades que se empiezan a testear para distintas razas, obviamente para el labrador también, que me quedó mucho un par de respuestas de criadores que me decían, estamos testeando tanto que nos vamos a quedar sin perros para usar. Y básicamente lo que Linda refuerza con sus respuestas es eso. Me gustaría preguntarle ¿qué opina en cuanto a la funcionalidad de la raza? Veo que hay, no todos, pero muchos criadores que están perdiendo al momento de criar la importancia de la funcionalidad para la que la raza fue creada, ¿no? Le voy a responder lo que dijiste primero. Sí. Linda, Marcelo says that the same as in other conversations with other breeders that they've had on the channel for the club, they've said pretty much the same thing as you, that, I mean, it's very difficult to find dogs that are clean, so as to say, for breeding, and especially with so many tests. And he'd like to know what you think about the people who are not bothering with the functional side of the breed. What do you think about that? Because we see some dogs that really don't look as though they could be the famous fit for function. Well, a Labrador has to be, how can I put it? You have to compromise. It has to be a working dog, but also a show dog. So therefore, nothing has to be overdone or underdone.
it's getting a balance between everything. So not too overdone in the head, but not too narrow in the head, not too fat in the body, but not too slim in the body, not too short on the leg. A lot of the dogs are very short on the leg now, and I think they need to be a bit taller because they have to do a job, not only in the show, but in the working as well. And a dog that is not fit for function can't go out and do a day's work. Okay. Dice que básicamente hay que hacer un compromiso entre la parte de la belleza, de la parte de exposición y la parte funcional del perro. Que el perro debe estar balanceado de forma tal de poder llevar a cabo todo esto y especialmente la función. Que tiene que tener una cabeza que no sea demasiado ancha, pero que tampoco sea delgada. Lo mismo un cuerpo que no sea muy gordo, pero tampoco un perro demasiado angosto. Por el otro lado, dice que se están viendo muchos perros cortos de pata, y el perro no debe ser corto de pata porque es un perro que está construido para realizar una función, y los perros que están con los miembros cortos no pueden realizar esto como corresponde. ¿Algo más? No. Would you like to add something more onto that? No, I think that's okay. Y también dijo no demasiado gordo, pero de ninguna manera demasiado flaco, ¿no? Frances, preguntarle si también ella está viendo, a ver si tiene la misma visión, por lo menos que tengo yo, que se está perdiendo, se están empezando a perder el famoso tema del barril de costilla, que es tan importante en la raza. Okay, Marcelo would like to know what you think, according to what you said just now, what do you think about the spring of rib? That he thinks personally that there are many dogs that don't have the correct spring of rib, they don't have enough. What do you think according to that? What's your opinion? The breed standard yes, says that you should have a good spring of rib, or in England we call it a barrel rib, so that it looks like a barrel. Yeah. And you know, they need good heart room to be able, and good lung room to be able to do the job that they have to do. Ok, dice que en Inglaterra se dice así, que o sea, tienen que tener costillas en barril para tener una buena capacidad cardíaca y pulmonar. Y necesitan tener esto para poder realizar el trabajo para el cual fue creada la raza. Ok. Acá estoy mirando a ver las preguntas que van entrando. Bueno, acá hay una pregunta de Víctor Fadini, dice, bueno, bienvenida Linda. Pude ver labradores tanto en Potomac como en Craft, y comparando la raza entre uno y el otro, veo que en las líneas inglesas hay una calidad de manto inferior, perros con escasas angulaciones del tren anterior. Si cree que esto se debe a que el criador inglés es un poco cerrado al incorporar líneas de otros países. Okay, here there's a question from one of the viewers who says that he has seen dogs both in Potomac and in Crufts, and in his personal opinion, he thinks that the dogs in England have lesser quality coats and are straighter in the forequarters, so less front angulation. And if you think this is because because breeders in England aren't so happy about bringing in bloodlines that aren't from the country. Well, I don't think that's true. If you look at a lot of the dogs in England, a lot of the breeders in England that have brought in dogs from other countries, there's an awful lot now. I brought in the first one from the Tabitha's kennel, which was Tabitha's Chivalry. And since then, there's been a lot of different breeders that have brought in dogs from other countries, not only from America, but from Europe as well. And of course, Okay. I brought my dog in from Argentina. Dice que no está de acuerdo con lo que dice. Dice que ella hace muchos años ya entró con un perro de Tabitha, del criadero, y que hay muchos criadores ingleses que han traído perros también de Estados Unidos y también de distintas partes de Europa, que no le parece que eso sea así. Y que también ella incorporó un perro de Argentina. Ok.
¿Qué nos puede contar Linda en base a lo que, por lo menos los que miramos mucho la raza, el crecimiento de la raza en países como Rusia y Europa del Este? Okay. He'd like to know what your opinion is on how the breed is developing in Eastern Europe and in Russia. I think the breed is developing very well. People now are looking at the breed standard. They're breeding according to the breed standard. There are a lot of good dogs in a lot of different countries at the moment. Ella opina que están criando muy bien, que están con un buen nivel de desarrollo, que están criando de acuerdo al estándar racial y que hay un montón de criadores en estos países que están haciendo las cosas muy bien. Y el presente de hoy, la raza en Inglaterra, ¿qué nos puede contar? What can you tell us about present day labs in Great Britain? I think we have some very nice Labradors in Great Britain at the moment. There's some very nice youngsters coming up. There's some good stud dogs, and there's some very nice brood bitches. A lot of the breeders are breeding to standard and breeding what we need in this country. Okay, dice que ella ve la raza muy bien en Inglaterra en este momento, que hay un montón de perros jóvenes que están llegando, que son de excelente calidad, hay padrillos muy buenos que están produciendo muy bien, y hay hembras de cría que también son excelentes, y que la gente cría de acuerdo al estándar, entonces calcula que las cosas están muy bien. Sabemos que ella también tuvo la oportunidad de juzgar en Potomac. Digamos, me gustaría saber si ella, cuando fue a juzgar, fue ya sabiendo a lo que se podía llegar a encontrar en cuanto a perros, calidad, digamos, se llevó una sorpresa, se desilusionó, pensó que era más o menos de lo que ella pensaba. He says, we know you have judged in Potomac and would like to know what was your opinion of the dogs? Were you surprised by the style, by the type of dogs? And what is your opinion about what you've seen? I have never judged Potomac. Dice que nunca juzgó Potomac. Ah, mira, tengo I malísima have información. been to Potomac for over 21 years, and I've also shown at Potomac, but I have never judged at Potomac. Dice que ella ha concurrido a Potomac por 21 años, ha mostrado ahí, pero nunca ha juzgado. ¿Puedo agregar una pregunta yo? Sí, cómo no. Have you judged in the States? Yes, many times. Which shows? Oh gosh. The Now important ones. Usually Canal for them. Le pregunté si había jugado en Estados Unidos y me dijo que sí, que muchas veces, y entonces le pregunté qué exposiciones importantes para poder volcar la información. Sí. Olios. Most of the shows I've judged in America have been breed club shows, not all breed shows. La mayoría de las razas que jugó en Estados Unidos han sido especializadas, no exposiciones generales. Okay. And the main one, and what was your opinion of the style of dogs? Were you surprised? No. Oh, I had some very nice dogs to judge. Tuvo unos perros hermosos para juzgar. Entonces, ¿en qué momento ella empieza a evaluar los cachorros? Si es que de alguna camada piensa quedarse con algún cachorro, ¿a qué edad empieza su evaluación y cómo hace para definirse por cuál o es macho o hembra quedarse un cachorro ella y, digamos, agregarlo al plantel de cría de su kennel? Okay. When you're breeding and you have a litter, what makes you decide which puppy is a keeper? If you're going to keep a dog or a bitch, and what do you base your decision on for deciding to keep a puppy back? Oh my goodness, how long is a piece of string? Dice, ¿cuán largo es un pedazo de hilo, ¿no? Un pedazo de piolín, un carretel?
I look for a very typical head. I like a nice balanced head with a good dome. I'm looking for reach of neck and a good front on my puppy. Okay. Busco una cabeza muy típica con un buen domo, con un buen alcance de cuello en mi cachorro. Yes. I don't want to miss anything that you're saying, that's why, so we split it. A level top line with a good tail set coming off it, good rear angulation, a nice strong puppy with good bone. Okay, una línea dorsal nivelada con la cola a continuación, con una buena angulación trasera y con un cachorro fuerte y con muy buen hueso. ¿Y a qué edad hace la evaluación final, digamos, para quedárselo? And what age do you make your choice? What is the age that you take as a age to say, well, this is a keeper? For me, I look at the puppies at 6 weeks. And I think what you see at 6 weeks is what you will get at 6 months. And what you see at 6 months will be what you will get in your adult dog. Okay, dice que ella evalúa a los cachorros a las 6 semanas de edad y que a las 6 semanas uno está viendo en el cachorro lo que va a hacer este perrito a los 6 meses. Y a los 6 meses vamos a poder ver lo que vamos a evaluar en el perro adulto. In between, they can change. They get taller, they get longer, their head doesn't look so good, but when they finish, they are usually what you have seen at 6 weeks, 6 months. Dice que a través de las etapas de crecimiento los cachorros cambian, a veces se ponen más largos, a veces se ponen más altos y que van cambiando, pero normalmente nosotros podemos decir que el perro con el que vamos a terminar, o sea, el perro cuando termina de desarrollarse, es aquel perro que vimos a las 6 semanas y a los 6 meses. Ok. Acá hay una pregunta de Paula Imbert. Me gustaría preguntarle a Linda cuál cree que son los futuros pasos en la crianza de la raza y qué puntos en base a su opinión mejoraría de lo que vemos hoy en la raza. Okay, there's a question from one of the breeders, Paula Imbert. She would like to know what you would like to get better in the breed at the moment. What would you like to make better? I mean, what would you like to correct or fit in better for what we're looking at today? I think some of the dogs are a little shorter in the leg. They could do with a little bit more length. And also for me, I'm always looking at the hind angulation. Sometimes it's too straight. And if they don't have this good turn of stifle, and I don't mean as accentuated as a golden retriever, but they need this good turn of stifle to be able to do a good working job. Okay. Dice que ve, una de las cosas es que ve perros con patas cortas y que esto, bueno, hay que cuidarlo, y ella presta mucha atención al cuarto trasero, que deben tener buenas angulaciones, que si el perro no tiene una angulación de rodilla correcta, porque se ven muchos perros bastante rectos de atrás, este perro no va a tener suficiente fuerza para poder realizar el movimiento y llevar a cabo su función. For me, the head is very important. It's the first thing you see when you look at the dog. And I like for a female to look like a female and a male to look like a male, but not to be overdone, not to be too strong. They should have a nice, soft, gentle head, but it can still be masculine. Okay. Dice que para ella la cabeza es muy importante, que es lo primero que uno aprecia cuando mira al perro, que tienen que ser fuertes, pero no estar pasadas, que cuando mira la cabeza quiere saber que si es una hembra, que se le note en la cabeza y en la expresión, y lo mismo si es un macho, y que el macho debe ser fuerte, pero no debe pasar a ser tosco, ni estar exagerado.
Nada más, ahí estamos. Anything more? I mean, we've done the head and we've done anything else. Well, I don't like straight and upper arm, dipping in top line, or incorrect tail set either. So, Dice, but bueno, you can never tampoco, have something perfect. dice, tampoco le gusta los húmeros verticales rectos, no le gusta una línea superior con hendiduras o marcas y tampoco le gusta una mala inserción de cola. Pero bueno, también es muy difícil tener un perro perfecto. Bueno, Víctor Fabini pregunta, ¿cree que el estándar tendría que tener una actualización y agregarle más detalles en cuanto a la angulación del tren anterior y posteriores, además de agregar faltas, ya que estamos viendo perros con párpados caídos, arrugas en la cara y radios cortos? Do you think the standard should be updated and some things should be actually explained better in them? Because we're seeing dogs that have problems with their eyelids and with short upper arms. ¿Qué cosas eran? Eran los párpados, Y párpados los caídos, arrugas en la cara y radios cortos. short forearms that you've already mentioned, and also wrinkles on the head. I don't think we have problems with the eyelids or wrinkles on the head in our country. Not that I have seen in the show ring. Dice que en Inglaterra ella por lo menos no ha visto problemas de arrugas en la cara ni problemas con los párpados. Entonces cree que no tendría que haber ninguna actualización del estándar. Do you think they should do something or add something to the standard to make it more complete on front angulation, or anything that you think should be put up to date? Do you think it should be amended? I think sometimes the wording should be amended because the wording can be interpreted in different ways. Dice que a veces piensa que por ahí la forma de escribirlo podría ser enmendada, porque a veces esto permite que se interprete de distintas formas. Okay. Frances, preguntale si para ella el secreto de un criadero son sus vientres o 50 y 50, macho y hembra. Marcelo would like to know if in your breeding program the important thing are the brood bitches, or do you consider them equally important, dogs and bitches? Well, I think you have to look at both. But in the beginning, you need to buy a good brood bitch. And I would suggest to any novice person to look at the puppies and look at the kennels and see what you like. And then when you get a kennel that you like, to try and get a bitch puppy from that kennel for your foundation bitch. You may not get the first pick, but you may get the second pick, which will put you in the right frame of mind, the right breeding to start your kennel to the right stud dog. Ok, dice que para ella es importante los dos. Que un consejo que le podría dar a la gente que está empezando es que miren los perros, miren las crías, miren los perros del criadero, y cuando se deciden por el criadero que les interesa, que de la camada compren una hembra. Probablemente no puedan adquirir la mejor hembra, pero si adquieren la segunda hembra de la camada, con esa perra van a poder trabajar y ya estar con una mentalidad como para poder llegar a hacer las cosas como se debe. And for your stud dog, I would say a lot of people look in the ring at the champions. And for me, it's to look at the puppies and say, that's a nice puppy. How was that bred? And will that breeding fit into my pedigree? Not always your champion dogs are your best stud dogs. We've had several stud dogs in our country that were not champions that have been absolutely super producers. So it's important to look at who is producing good puppies, the type that you like, and that has the attributes that you need to maybe go with your bitch or your bitch is lacking. Ok, dice que cuando uno está seleccionando un padrillo,
no hay que mirar solamente los campeones, hay que mirar los cachorros. Al mirar los cachorros, uno mira a ver ahí sí, el padrillo, o sea, el padre, y cómo fueron criados y qué pedigrí tiene. Entonces, viendo esos cachorros, uno puede decidir si esa línea de sangre va a ser compatible con lo que uno tiene y de esa forma poder avanzar en la crianza. Ok. A ver. Una pregunta de Fernando Alonso de España. Nos pregunta, bueno, desde sus inicios, ¿cuáles fueron sus criadores a seguir? Si hemos tuvo algún mentor o ella se fijó en algún criador en especial al momento de iniciarse como criadora. There's a question from a breeder from Spain who would like to know when you started, who were your mentors or what bloodlines or kennels did you decide to follow, or if you had mentors amongst them so as to form you in the breed? My mentor to start me was a golden retriever breeder. He had a very good knack of being able to choose a puppy. He taught me how to choose a puppy, how to look at stud dogs, to sit by the ring and look at the dogs in the ring, to study the puppies, to study the pedigrees and the breeding. And also he taught me how to show a dog and how to choose a puppy and how to continue my kennel on by producing something that was the same as I had already produced, but better. Okay. Dice, mi mentor fue un criador de Golden que me enseñó cómo mirar los perros, cómo sentarme afuera de la pista y mirar los perros, mirar los cachorros, qué cosas mirar en los cachorros. Me enseñó también a presentar los perros y me enseñó cómo se eligen los cachorros, qué cosas tenemos que ir mirando. Y a través de todo eso me enseñó cómo producir cachorros que eran como los cachorros que ya había producido, pero mejores. For my black line, my first dog was sired by Champion Squire of Ballyduff. And I had everything through the Ballyduff line then. I went back to Ballyduff with a Heatherborn bitch, and I went back to Heatherborn with Heatherborn Statesman with a Heatherborn bitch as well. And then later I imported from America. Okay, dice que comenzó con perros. What was the first line that you said? Champion Squire of Ballyduff. Bueno, primero cruzó con perros, o sea, con Squire of Ballyduff, y de ahí fue después con una hembra de línea Heatherborn, y de ahí produjo más perros, y a través de eso después importó perros de Estados Unidos. For my yellow lines, it was mainly... Eso fue sus líneas de perros negros. Yes. For my yellow lines, mainly Sandylands and Roachby were the two main kennels that I used. Con los perros amarillos, las líneas fueron básicamente Sandylands y Roachby, y esas fueron las que usó para armar su línea. And later, a lot of the Trendlewood lines have been very good for my kennel, and both Fiona and I have used each other's stud dogs to produce some very nice dogs. Y después los perros de la línea Trendlewood le fueron muy bien para usar su línea, y ella y Fiona se han intercambiado padrillos de las distintas líneas, y a ambos les ha resultado sumamente positivo poder hacer esto. I think if you can find something that produces good for you and you can continue that, it's important. I used Roachby Old Smoky, which produced my champion Valentino. Valentino produced my champion Casablanca, and Casablanca produced my champion Casanova. Sorry, the other way around. And okay, then just let me get that one at a time because I won't remember otherwise. So you used? Roachby Old Smoky. Ok, usó a Roachby Old Smoky y de ahí produjo, the champion was? Valentino.
Su campeón Valentino. Valentino produjo a Casablanca. En Casablanca No, Casanova. Valentino produced Casanova. Ok, Valentino produjo a Casanova. And Casanova Casanova, produced Casablanca. Casablanca. Okay. And Casablanca has produced Rigsby. Y Casablanca produjo a Rigsby. And in 1 week's time, we will have the next generation from Rigsby. Y en una semana vamos a tener la próxima generación hijos de Rigsby. ¿Alguna preparación física que le brinde a los perros que ella lleva a las exposiciones? What do you do to prepare your dogs physically for the shows? I think it's important to get good muscle on them and good coat. For muscle, I walk my dogs. My dogs get walked. We don't have them running up and down hills. We don't have them chasing around. If you look at a lot of greyhound breeders, they all walk their dogs. So my dogs get walked. Ok, en primer lugar, para ella es muy importante que los perros estén ejercitados y tengan buen tono muscular. Ella camina mucho de sus perros y esto, muchos criadores de Greyhound hacen esto también. Obviously, the right diet is good because you have to keep the correct weight. And I also use a supplement for coat in the spring. Ok, dice que a su vez también es sumamente importante la dieta correcta para poder mantenerlos en la condición y en el manto, y utiliza un suplemento en los perros en primavera para mantener mejor el manto. That's it. ¿Necesitas, Frances, pasar un segundo? No hay problema. Un Guardamos segundito, por favor. Sí. Just give me a second. They're barking at the back. I've got to check to see what's happening. Just a second. Es el vivo. I have 8 around me and they're all asleep. ¿Qué dije? Sí. A ver. Mira, se escucha. Espera, ven acá. Los vecinos. I'm sorry, it's a doghouse. Casa de perros. Oh, that's okay. No problem. Ricardo Romano pregunta, excelente esta serie de entrevistas. Bueno, quería conocer cómo ve a los labradores en Latinoamérica y en especial a los de Argentina. Okay, another of the breeders would like to know what you think of labs in South America and especially in Argentina. Well, when I judged there, I saw some very nice dogs, some lovely black dogs, and also a very nice yellow, which I happened to bring home with me, who became an English champion. He was the first Labrador from Argentina to become, I think, the only Labrador from Argentina to become an English champion. So I saw some very nice dogs there, yes. Dice, bueno, ha visto perros muy, muy lindos. Cuando estuvo en Argentina vio unos perros negros muy lindos también. Y vio un perro amarillo muy, muy lindo que después fue a vivir con ella. Y ese perro es el primer labrador criado en Argentina que es campeón de Gran Bretaña y cree que es el único. The dog that I gave best of breed or best in show, I thought maybe had come from America or had American breeding, but when I saw his pedigree, only 6 dogs in his pedigree were not English. So it was a surprise for me. Cuando al perro le dio el mejor de exposición y todo, pensó que el perro era o traído de Estados Unidos o tenía sangre americana en su pedigree. Finalmente, cuando vio el pedigree del perro, en todo el pedigree había solo 6 perros que no eran ingleses, lo cual fue una gran sorpresa. Ok. Bueno, Ricardo Romano también nos pregunta, ¿qué futuro le ve al color chocolate?
The same breeder is asking again, that's Ricardo Romano. He'd like to know, what is your opinion for chocolate dogs in the future? Okay, I have chocolate in my kennel as well, not as many, but I do have chocolate. I'm not prejudiced to any color, but I think it's very important that chocolate breeders look at the coat color and the eye color and the pigmentation. I have seen many chocolate dogs I would really like, but the coat color is too light and the eye color is terrible. And if the eye color is not dark, it doesn't look good. Ok, dice que ella tiene perros chocolates en su criadero, no tiene ningún prejuicio contra los chocolates, no tanto como no tanto como los perros de otros colores, pero encuentra que es muy importante en los chocolates. Hay algunos perros chocolates que le gustan mucho, pero hay mantos en los chocolates que son muy claros y problemas de pigmentación, y no todos tienen el correcto color de ojos. Y cuando los ojos son demasiado claros, eso molesta mucho. Los ojos tienen que ser oscuros para tener la correcta expresión. I was asked in one country to look at a puppy, chocolate puppy, which was beautiful until I looked at its head and the eye color was so pale. And they asked me, okay, can we breed this out? And the answer is, it will take several generations to breed that out. It is better that you start with a dog with a dark eye. To breed it out will take an awful long time. Ok, en un país que visitó le pidieron que evaluara un cachorro chacalate que le encantó hasta que vio el color de los ojos, que era demasiado pálido, demasiado claro, y le preguntaron si correspondía que ellos se quedaran con ese cachorro y de esa forma pudieran criar para sacarse los ojos claros. Su respuesta fue, va a llevar muchas generaciones sacar los ojos claros. Ella les aconsejó que es mejor comenzar con un perro con los ojos oscuros y no estar tratando de criar para no tener el problema. Tiago Bonel pregunta, ¿qué perros marcaron su crianza? Diego Bonel would like to know which of the dogs that have marked your breeding lines. That have, sorry? Marked, the ones that have made Marked. the most impression on your breeding lines, yes. Oh my goodness. Well, I would say look back in my pedigrees to see which stud dogs that I've used. You know, as I said, I've used mainly Roachby and Sandylands. They have been the predominant dogs in my kennel. Dice que basta con mirar sus pedigrees para mirar para atrás para ver qué perros ha usado. Predominantemente los perros de línea Roachby y Sandylands han sido los que han marcado su línea de crianza. El sistema de cría que ella usa son la inbreeding, outcross, inbreeding. Okay, what kind of breeding do you prefer to do? Do you use outcross, inbreeding, line breeding? I tend to do line breeding, but I think you have to be careful that you don't go too close. So sometimes you have to bring something else in. It's not always the correct thing if you get it wrong, but you have to try. You can't keep breeding and breeding, inbreeding all the time. You have to sometimes go out and take that chance. But when you go out, you try to pick something that is similar to what you have, that is producing what you have, and you continue with that line. Okay, dice que en líneas generales ella tiende a utilizar line breeding, con cuidado de no tener las líneas demasiado emparentadas, porque, bueno, a veces esto puede llegar a traer problemas. A veces uno tiene que incorporar sangre nueva a la línea, y para hacer esto busca perros que sean fenotípicamente similares y que a su vez produzcan perros fenotípicamente similares a lo que ella está produciendo. No todas las veces se da como es esperado, pero bueno, es la forma de incorporar para poder seguir adelante. ¿Se permite al momento de criar usar un perro
carrier o prefiere todo clear? En cuanto a estudios, sí, en cuanto a estudios genéticos, ¿no? ¿Cómo? En cuanto a patologías genéticas. Okay, considering the different genetical problems, would you use a carrier dog, or do you always want to use clear dogs? I would use clear if possible, but I would use a carrier if I have a clear. So I would use a stud dog that is a carrier to a clear bitch, or the other way around. I think we have to be very careful that we don't eliminate an awful lot of good stud dogs because they are carriers. Dice que ella prefiere los perros limpios, pero si ella tiene una perra limpia, puede llegar a usar a un macho carrier o viceversa. Dice que tenemos que tener cuidado y no dejar estos perros fuera de la población, porque si no, por el tema del carrier, vamos a perder potenciales grandes padrillos en la raza. Por supuesto, teniendo todos los cuidados. Básicamente hablábamos con muchos criadores del otro lado, digamos, del lado de americanos, ¿no? Y nos decían básicamente lo mismo, que hay mucha escasez de machos porque están con esa cosa de todo clear, y dice, vamos a llegar a un momento que no vamos a tener padrillos para usar. Es más o menos lo que Linda está explicando, ¿no? He says in other conversations with American breeders, he said they've also said the same thing, that I mean, so much stress on having the clear dogs makes it difficult afterwards because there are not that many dogs to use, and well, it's like throwing out the puppy, the baby with the dirty bathwater. I agree. And I think we have to be very careful what we're doing. Otherwise, we are going to have hardly any stud dogs left. The gene pool will just get smaller and smaller, and then you're going to start getting genetic problems. Dice que está totalmente de acuerdo, que si nosotros restringimos tanto la cantidad de machos o de padrillos por temas así, vamos a restringir mucho el pool genético, por lo cual después, con el pool genético reducido, vamos a tener bastantes problemas hereditarios. Otra cosa que también me llamó mucho la atención, que no sé, me gustaría transmitirle a Linda la misma pregunta, digamos, muchos criadores americanos reconocidos me comentaban en la misma charla que la mayoría de los criadores están mirando siempre a los perros ganadores de shows, a los Best in Show, a los Best in Show. En Inglaterra pasa más o menos lo mismo, o la gente o el resto de los criadores son más abiertos y se toman el trabajo de usar perros de otros colegas, porque en Estados Unidos es como que van todos detrás de los ganadores de Potomac, de Westminster, y bueno, eso es lo que nos decían básicamente los criadores, que estaban un poco alarmados por eso, ¿no? Dejen de usar tantos perros ganadores de Best in Show, pero traten de mirar también que hay otra población detrás que es muy importante, ¿no? Okay, he says, well, in chats with other breeders, he wants to know the difference. He said because the American breeders were telling them that most people are looking at dogs that have either won Westminster or especially Potomac or many Best in Shows, and they go for that as studs and don't look at the rest of the population to be able to use them. Is that the same in England, or do breeders in England use other people's stock without worrying about them being the great winners or not? I think sometimes we have a dog which will be a top winner, and a lot of people will use it. You have to look at what that dog's producing as to whether you decide to use it yourself or not. We have some very nice stud dogs who have produced very well for the breed in our country. But as I've said before, not always your champion is your best stud dog. Some of our top stud dogs have not been champions. Bueno, dice que en Inglaterra hay mucha gente que mira los perros ganadores, pero que uno tiene que mirar los cachorros, que en Gran Bretaña hay muchos perros que son padrillos de punta, que no son campeones, entonces lo que hay que mirar es eso para mantener la calidad de la población.
En cuanto a la alimentación que usa ella en su kennel, digamos, ¿dieta comercial, balanceado o cocina, digamos, dieta barf? He'd like to know what you feed the dogs in the kennel. Do you feed them commercial products, or do you cook for them, or do you use a barf method? No, I use a commercial product. I use one company for my puppies from birth, or not birth, but from when they are weaned until they are 12 months. And then I change over to a different food for their adult. Okay. Dice que usa productos comerciales, usa dos marcas distintas, una marca para sus cachorros desde el destete hasta los 12 meses de edad y después ahí rota a los adultos a otra comida, también de comercial. For me, my dogs have done well on this for nearly 48 years. I don't see the point in changing their food. Why try to fix what's not broken? Dice, este sistema me ha resultado excelente durante 48 años, no ha tenido ningún problema con la comida, está satisfecha con los resultados. ¿Para qué cambiar algo que no está roto? En cuanto a la sociabilización de los cachorros, ¿a qué edad ella entrega a sus cachorros? Y en cuanto a los que se decide quedar, ¿hace algún trabajo, se los lleva de chiquito a la plaza, a la salida de un colegio, a que el cachorro tenga una comunicación con el mundo exterior para después no sufrirlo dentro de pista? He'd like to know what time you hand over the puppies to the new owners, and the puppies that you are selecting and keeping, do you do anything special with them, like take them, I don't know, to when the kids come out of school, or take them to a local park to socialize them, or anything special? What is your method? My puppies go to their new homes when they're 8 weeks old, unless they are going abroad, in which case we have to keep them longer until they're 18 weeks old because of the quarantine or the regulations for the pet passport. Okay, let me tell you that, please. Dice que ella entrega los cachorros a las 8 semanas, siempre y cuando los perros no tengan que viajar o ir al exterior. En el caso de que vayan al exterior, los perros tienen que cumplir 18 semanas para tener su pasaporte para poder ser entregados. Yes. For my own puppy, once that puppy has been fully vaccinated and is able to go out, then it's lead trained locally where I live, which is in the country. So it gets to meet a certain person walking another dog. It gets used to a little bit of traffic, not too much. And then when it gets a bit older, I take it to the nearest town and walk it through the town so people can see it. He can see, or she can see, other people. If people want to stroke the dog, then it's allowed so that it gets used to the socialization. And also I am allowed to take my dog into like a pet food place. We can walk them around, and also into a local superstore. So it gets them to learn behavior problems. They have to learn manners, but they also learn how to socialize as well. Dice, bueno, que ella lo primero les enseña a los perritos a caminar, luego los saca, ella vive en la campiña, así que bueno, el perrito aprende a caminar esto una vez que está con todas las vacunas. El perrito aprende a caminar y puede cruzarse en una caminata con otra persona, con un perro y demás. Cuando el perro ya está aprendiendo a caminar bien, ahí lo lleva a uno de los pueblos cercanos y camina por el perro por la ciudad, y ahí tienen acceso permitido a los lugares de venta de productos para animales, o sea, los pet shops y demás. Y entonces, si la gente se acerca y quiere tocar al perro, no hay absolutamente ningún problema, y este perrito se va acostumbrando a tener una buena educación y modales. En Inglaterra sigue siendo hoy, en cuanto a las exposiciones, el color amarillo el que más abunda, o está parejo con el negro?
He'd like to know if in England at the moment at dog shows there are colors more or less the same, or there are more yellow dogs than black dogs in the ring? Well, at the moment, there are no dogs in the ring because of the COVID situation, but normally I would say, I think there are more yellows at the moment. We have blacks, chocolate is much, much less. Ok, dice que en este momento no hay ningún color en las pistas porque por la situación de COVID no hay exposiciones, pero que actualmente en Gran Bretaña probablemente sean más los amarillos que los negros, y hay chocolates, pero los chocolates en menor cantidad. Preguntarle, Frances, ¿cuál es el movimiento que le gusta ver cuando ella está juzgando un labrador? ¿Qué es lo que le gusta ver de un labrador en la forma, básicamente, su movimiento? He'd like to know, when you're judging, what is your personal ideal when you watch movement? What is it that you want to see when you're judging the dogs? I like to see a free-flowing gait and for them to move straight forward and back. I don't like to see a wide front or a narrow at the back. Dice que le gusta ver un movimiento libre, suelto y flotando, que le gusta a un perro con un correcto ida y vuelta, no quiere ver un frente ancho ni un posterior estrecho. Y en cuanto al temperamento, ¿qué nos puede hablar en cuanto al temperamento hoy del labrador? Okay, and as far as temperament goes, what can you tell us today about the temperament in the breed? What is your opinion? I think temperament's very, very important. The Labrador is known for its temperament. And for me, I will not have a dog in my kennel that will not get on with the other dogs. I can let all my stud dogs out together. My stud dogs can go and mate a bitch and go straight back in with all the other dogs. The same with my bitches. Nobody falls out. I have 18 dogs. I can keep them all together with no problems whatsoever. We do see the odd dog at a show that is not so good-tempered, but on the whole, I think we are very lucky in England that we have very good-tempered dogs. Bueno, personalmente dice que para ella el temperamento es fundamental, que es muy, muy importante, y es muy importante cómo los perros se comportan entre ellos. Ella tiene los machos padrillos juntos, puede salir un macho, ir, servir una perra y entrar perfectamente al lote sin absolutamente ningún problema. Exactamente igual con las hembras. Ella tiene en este momento 18 perros, los 18 perros se llevan perfectamente y sin ningún problema. A veces en exposiciones se ve algún perro con no tan buen temperamento, pero que en líneas generales el temperamento en Inglaterra es una suerte que está excelente. Te damos el minuto que necesita, Frances, nuevamente. Yes, ¿sí? Sorry, quick break. Sorry, straight back. Tengo un vecino, podés creer que empezó a echar algo atrás. Sorry, there's a neighbor who's cutting wood or something at the back and they're going berserk. That's okay. Frances, para ir cerrando, la pregunta que siempre hacemos al final a todos los criadores que tenemos la suerte que estuvieron con nosotros es básicamente qué consejos le podría dar ella
a la gente que se está iniciando en la crianza de la raza. Okay, one of the last questions will be, what is the best thing you could tell somebody who's just starting off to breed our Labradors? What would be your best guidance? What would be your help so that they have something to start off and do things properly? I think the first thing they have to do is to find a good mentor, somebody who can teach them how to choose a puppy, teach them about pedigrees, about problems within those pedigrees that you only get from knowledge. So to learn from somebody who has knowledge. And also, as I've said before, to go to a really good kennel. You may not get the pick of the bitches, but if you get second pick of the bitches and you can get a good foundation bitch, and then you can breed that to a good stud dog, it will start your kennel off. Okay, dice que primariamente es bueno que consigan un buen mentor, un mentor que conozca de perros, que conozca de la raza, que conozca de los pedigrees, que conozca lo que está bien y lo que está mal en esos pedigrees, ¿no? Que también entienda los problemas. Y después que se acerque porque el conocimiento, o sea, este tipo de conocimiento solo se adquiere con tiempo. Que vaya a un criadero muy importante y que de ahí consiga su hembra base, o sea, la perra que va a ser el pilar. Que generalmente, como ya lo dijo antes, no va a ser la hembra selección de la cría, pero por ahí puede tener la segunda elección. Y que esa perra de segunda elección, eligiendo bien un padrillo y demás, puede hacer que de esta forma se encamine correctamente para el futuro de la raza. I also think the other thing is that you have to have patience. We see too many people coming into the breed now who just want to win or they just want to judge instead of doing their apprenticeship and breeding the dogs that they should do to produce what is necessary for the breed at the moment. Many years ago, you were only put to judge by your peers on what you had produced and what you had shown and bred along the time. And I think it does take time and it does take patience. And that takes many years before you can achieve that standard. Dice que otra de las cosas que tienen que tener y aprender es a tener paciencia. Que la gente hoy es muy apurada quieren llegar y ganar, y que no es así, y hay otros que quieren ya criar y estar ganando y quieren jugar ya y demás, que eso lleva un proceso de aprendizaje, que hay que hacer todo este proceso de aprendizaje que lleva tiempo, que tienen anteriormente cuando la gente empezaba a jugar, era elegida por sus pares en base a lo que ellos ya estaban presentando y lo que habían producido. Entonces, todo esto lleva tiempo, o sea, formarse y hacer las cosas lleva tiempo. Entonces, dice que, bueno, no pueden dejar de que esto sea un proceso más bien largo y tienen que tener la suficiente paciencia de hacer las cosas bien. Playing with the dogs? Yes, one has just come up to sit beside me. So. Le pregunté si estaba jugando con los perros porque the other 7 are fast asleep. Dice, los otros 7 están todos dormidos, pero hay uno acá que está sentado al lado mío y que ese no está dormido. Bueno, transmitirle, Frances, a Linda, bueno, el agradecimiento por el tiempo que nos ha brindado. La recordamos con mucho cariño acá en el momento que ella vino a juzgar acá. Y también hago extensivo el saludo y el agradecimiento a vos, que nos ha dado una mano importantísima con el tema de la traducción. Linda and Marcelo would like to thank you very, very much for your time. We have very fond memories of you from your trip here to Argentina when you came, and it's been very, very valuable, all your knowledge and your answers today. And well, we're very, very pleased to have you. ¿Le puedo preguntar si hay algo más que ella quisiera agregar para? Sí, cómo no. Linda, what would you like to
tell us or help us with, so an extra hand, an extra something extra that you'd like to say. Oh my goodness. Well, thank you for having me. And I hope that my answers have helped the people who have asked the questions. I've tried to be honest and give you the answers that I think is important. It's been a long time since I was in Argentina, and I still have this crazy, stupid dog that I brought back, Silly Simon. He's such a sweetheart. We love him to bits, and he's 11 now. And just to say thank you, and I look forward to maybe coming back again one day. Dice que muchísimas gracias por haberla tenido en cuenta, muchísimas gracias por escucharla y por pedir su opinión, que espera que los consejos que haya dado o sus opiniones le sirva a la gente para poder ponerlos en práctica, que ella siempre es honesta con lo que dice y contesta realmente lo que piensa, porque cree que esa es la forma en que uno debe poder seguir adelante con la crianza, que tiene excelentes recuerdos de su viaje a Argentina, que ya hace muchos años de eso, y que tiene a este loco, feliz y agradable perro Simon aún con ella, y él ya está con 11 años, y que bueno, ¿por qué no? Le encantaría volver de nuevo y volver a visitarnos. Bueno, When I came to judge in Argentina, I did not expect to bring a dog back with me, and he's my big cuddly teddy bear. Dice, cuando vino a juzgar a Argentina, no tenía ni idea de que iba a estar volviendo en algún momento con un perro de Argentina. Y este chico es su amoroso y mimoso osito cariñoso. Bueno, les agradezco a ambas y bueno, espero que sigan bien, cuídense y bueno, nuevamente gracias. He said, thank you very much to both of us, hoping that we're all fine, and take care and look after yourself. Thank you. Thank you very, very, very much, Linda. Muchas gracias. Thank you, and my love to Tiffany. Okay, thank you. Thank you. I will see her next year. I know, she's all already about it. She's all over that, yes. Dice que, bueno, que le mando un saludo a mi hija también y que la va a ver el año que viene. Bueno, it's been lovely having you. Thank you very, very much, Linda. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Bye, bye.